En la clase de hoy vamos a ver la última parte de funciones. Vamos a empezar, como siempre, haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, que fue un poco de parábolas, circunferencias, elipses, y empezamos con la definición de funciones trigonométricas y los valores de estas funciones en los ángulos notables. Hoy vamos a avanzar con ecuaciones trigonométricas y sus inversas para resolver ecuaciones trigonométricas, y por último vamos a ver las funciones exponencial y logaritmo. Empecemos entonces repasando velozmente lo que vimos en la última clase. Hemos hablado de parábolas y de las tres formas en las que podemos expresar a estas parábolas. La más común, con la que estamos más habituados, es con la forma polinómica, en donde definimos la f de x como ax al cuadrado más bx más c. La forma factorizada de la función, de esta función cuadrática, se escribe como a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 se llaman raíces, son los valores en donde la función corta el eje de las x, y a partir de la forma polinómica la podemos calcular a x1 y x2 con la fórmula de Bhaskara. Hemos encontrado también algunas propiedades de estas raíces, como que la suma de las raíces es igual a menos b sobre a y el producto de las raíces es c sobre a. Y por último vimos la otra forma de escribir una parábola, que es con la forma canónica, en donde podemos expresarla como a por el cuadrado de x menos xb más una constante llamada ib, y estos valores xb e ib son las coordenadas del vértice de la parábola. Podemos definir xb en términos de los coeficientes de la forma polinómica como menos b sobre 2a. Entonces, cada una de estas maneras que tenemos para expresar una cuadrática nos indican distintas cosas de la función que nos pueden servir para graficarla. Por ejemplo, en la forma polinómica, el valor de c es el valor en el que la curva cruza el eje de las y. En la forma factorizada dijimos las raíces son los puntos en donde la curva cruza el eje de las x, y en la forma canónica xb y xb nos van a dar la posición del vértice, donde hace la pancita la función, y este vértice es el eje de simetría de la parábola. Bueno, y algo que no mencioné acá, el signo del coeficiente principal a nos va a decir si esta parábola tiene las ramas para abajo o las ramas para arriba en caso de ser positivo. Luego vimos las ecuaciones de la circunferencia y de la elipse. La forma de escribir la ecuación de la circunferencia es el cuadrado de x menos x0 más el cuadrado de y menos y0 igual a un r cuadrado, en donde x0 e y0 son el centro del círculo y r es el radio de la circunferencia. Para la elipse tenemos una expresión similar: la suma del cuadrado de x menos x0 dividido a cuadrado más el cuadrado de y menos y0 dividido a b cuadrado tiene que ser igual a 1. De nuevo, x0 e y0 son las coordenadas del centro de la elipse, y la elipse tiene semieje, como un radio, digamos, a lo largo del eje x de tamaño a, y semieje a lo largo del eje y igual a b. ¿Sí? Esto es como un círculo aplastado, puede estar aplastado en la dirección x o aplastado en la dirección y, eso va a estar determinado por los valores a y b. Vamos a ver un breve ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una elipse. Uno podría querer dibujar una elipse, pero no siempre la vamos a ver escrita de esta manera. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener que llegar a esa expresión. Tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 8y igual a menos 16y menos 28. Acá pueden ver que aparecen los términos cuadráticos y los términos lineales de x e y querríamos ir a expresiones que sean cuadrados de binomios para poder encontrar el centro de la elipse. Entonces, para empezar, yo voy a ordenar
que queden las variables x e y de un lado de la ecuación y las constantes del otro lado. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 8x más 4y² más 16y igual a menos 28. Vamos a trabajar con los términos que contienen x por un lado y los que contienen y por otro, y vamos a completar cuadrados para llevar esta expresión polinómica a una forma en donde aparezca el cuadrado de un binomio, que es otra de las cosas que vimos en la clase anterior, cómo completar cuadrados. Entonces veamos para los términos que contienen x, tenemos x al cuadrado menos 8x, queremos llegar al cuadrado de un binomio. Dijimos que nos teníamos que concentrar en el término lineal, ya que queremos que el término lineal aparezca como el doble producto de un número por x. Entonces a este 8 lo podemos pensar como un 2 por 4, o sea me queda x² menos 2 por 4x. Y para poder tener el cuadrado de un binomio, a mí me gustaría que aparezca el término que aparece acá acompañando al 2x, que aparezca al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es sumar y restar ese número al cuadrado. Entonces x al cuadrado menos 2 por 4x más 4x² menos 4x². Acá fíjense que yo he sumado un 0, no he cambiado la expresión original. Y ahora voy a asociar los tres primeros términos de esta suma como el cuadrado de un binomio. ¿De cuál binomio? Del binomio x menos 4 al cuadrado. Este signo viene dado por el signo del término lineal que tenemos en la expresión. Entonces tengo x menos 4 elevado al cuadrado y me sobra un menos 16 que lo dejamos ahí expresado. Trabajemos ahora sobre los términos que contienen a la variable y. Tenemos 4y² más 16y, queremos hacer un trabajito parecido a lo que hicimos recién, pero acá vemos que el coeficiente principal es un 4, lo primero que vamos a hacer es sacar factor común ese 4, factor de y² más 4y, y ahora sí vamos a trabajar acá adentro en esta expresión en donde el coeficiente principal ya es un 1. Entonces es a esta a la que vamos a completar cuadrado. No vamos a perder este 4 que lleva multiplicando, lo vamos a ir arrastrando en toda la expresión. Entonces, a este término que tenemos entre paréntesis, al 4 del término lineal, lo vamos a pensar como 2 veces 2 por y. Entonces queremos encontrar el doble producto de un número por y. Entonces ahí descubrimos que el número que estamos buscando es un 2 y vamos a sumarlo y restarlo elevado al cuadrado. Lo hacemos acá. Fíjense que yo sigo llevando el 4 que teníamos acá en toda la expresión. Y de nuevo, los tres primeros términos adentro de este paréntesis los vamos a asociar para construir el cuadrado de un binomio, en donde el binomio va a ser y más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Todos estos tres términos tenemos ahí y² más el doble producto de 2 por y más 2 al cuadrado, eso es y más 2 al cuadrado. Y me sobra este menos 4 que lo vuelvo a expresar acá. Con estas dos expresiones que acabamos de encontrar, vamos a reemplazar en la ecuación de la elipse que teníamos, en la ecuación que teníamos acá arriba. Entonces el x² menos 8x es reemplazado por x menos 4 al cuadrado menos 16, y la parte que contenía y ha sido reemplazada. Acá yo he aplicado propiedad distributiva, me queda 4 por y más 2 al cuadrado menos 16. Esto igual a menos 28. Vamos a terminar de acomodar que pasen estas constantes hacia el otro lado de la ecuación. Entonces me quedan y x menos 4 al cuadrado más 4 y más 2 al cuadrado igual a menos 28 menos 32, ¿sí? Más 32, perdón, acá teníamos menos 16 era menos 32, sumamos 32 de ambos lados para que aparezca esto acá, o sea que este número nos queda un 4. Pero la expresión original, la expresión de la ecuación de la elipse que estamos buscando está igualada a un 1 acá. En vez de un 4 deberíamos tener un 1. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir por 4 ambos lados para obtener el 1 del lado derecho de la ecuación.
Haciendo eso y distribuyendo el 4 con respecto a esta suma que teníamos acá, nos queda x menos 4 al cuadrado dividido 4 más 4 por y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Acá podemos simplificar este 4 con este 4. Y acá el 4 que tenemos en el denominador del término que contiene x lo podemos pensar como un 2 al cuadrado. Esto, fíjense que la expresión de la ecuación de la elipse va dividido sobre a cuadrado, que es el semieje a lo largo del eje x. Entonces acá podemos ya identificar cada uno de estos números que aparecen en la ecuación de la elipse, en donde el centro en x0 va a ser 4, el centro en y, el y0 va a ser menos 2, porque menos por menos me va a quedar este más. El semieje a lo largo del eje x va a ser un 2, que aparece un 2 al cuadrado, y acá debajo de los y podemos pensar que tenemos un 1 simplemente, entonces b va a ser igual a 1, y esa es la ecuación final de la elipse con cada uno de los parámetros que estábamos buscando. Lo otro que vimos la clase pasada fueron funciones trigonométricas. Y acá habíamos dicho que partiendo de la circunferencia unitaria, podíamos definir las coordenadas de un punto que vive sobre la circunferencia, o sea, las coordenadas x e y de un punto que vive ahí sobre el círculo, unidad. La coordenada x le vamos a llamar coseno de x y a la coordenada y le llamamos seno de alfa, del ángulo que va desde el eje de las x hasta el radio que une el origen con el punto en el que estamos parados. Algo que también hemos definido es algo que le llamamos identidad trigonométrica, que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese ángulo es igual a 1, que esto sale de usar Pitágoras simplemente en este triángulo, y es una igualdad que la vamos a usar mucho en los ejercicios. A partir de las dos funciones trigonométricas seno y coseno podemos definir otras 4 funciones trigonométricas. Hemos definido la tangente del ángulo como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. La secante de un ángulo es 1 sobre el coseno del ángulo. La cosecante del ángulo es 1 sobre el seno del ángulo. Y la cotangente del ángulo es 1 sobre la tangente del ángulo. O sea que conociendo los valores de seno y coseno, o sea, las coordenadas de un punto sobre la circunferencia, podemos calcular todas las otras funciones trigonométricas. Y más aún, conociendo solo una de ellas y utilizando la identidad trigonométrica, podemos conocer inclusive la otra función trigonométrica. Hemos visto los valores de las funciones seno y coseno para algunos ángulos que le llamamos ángulos notables, que se ubican en el primer cuadrante de la circunferencia unidad, que si los pensamos en grados son 0 grados, 30, 45, 60 y 90, pero en todo esto vamos a trabajar en radianes utilizando una regla de 3 simple, que es 180 grados vale pi. Podemos entonces pasar de grados a radianes. Pueden ver en la clase anterior que esta tablita que yo estoy mostrando en esta hoja, ustedes la pueden construir con una memotecnia, si no hace falta que se memoricen cada uno de estos valores, sino que uno puede fácilmente construirla. ¿Sí? Lo digo muy rápidamente, pero repasen lo de la clase pasada. Para calcular el seno de alfa, lo que hacemos es primero enumeramos todas las casillas del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4. Después tomamos la raíz cuadrada de cada uno de esos números y por último lo dividimos sobre 2. Después embellecemos un poco nada más los números que nos quedaron para encontrar los que están en esta tabla. Y para los valores del coseno simplemente copiamos lo del renglón anterior, pero de atrás para adelante. Uno a partir de esto podría, por ejemplo, también calcular la tangente. Dijimos, si conozco estas dos funciones trigonométricas, conozco todas las otras. Si quieren pueden estirar esta tabla y calcular los valores de tangente, de cosecante, de secante para los ángulos notables y tener una tabla más completa.
Vimos también unas fórmulas para calcular el coseno y el seno de la suma de dos ángulos. Para el coseno de la suma de dos ángulos de x más y, decimos que es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Y para el seno de la suma es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Hemos dicho que el coseno es una función par, por lo tanto cumple que el coseno de menos x es igual al coseno de x, y el seno es una función impar, o sea que el seno de menos x es igual a menos seno de x. Otra cosa que no he mencionado ahora, pero lo hemos visto y lo hemos visto en el gráfico y en la circunferencia, es que los valores de seno y coseno están comprendidos entre menos 1 y 1. No pueden nunca valer más allá del 1, ¿sí? Entonces son funciones acotadas. Que eso lo podemos ver en el gráfico de estas funciones. Este es el gráfico del seno, que para 0 vale 0, como marcamos acá en la tabla, y para pi sobre 2 vale 1. Bueno, uno puede construir todos los otros números a partir de la circunferencia unidad. El dominio de esta función son todos los reales y la imagen está comprendida entre menos 1 y 1. Esto es lo que les decía recién de que es una función acotada. Y lo otro interesante es que es una función periódica, con periodo 2pi, o sea que 2pi que son 360 grados, ¿sí? Pensando en la circunferencia unidad, cuando yo doy una vuelta entera, empiezo a repetir los mismos valores, por eso es que me sale la función periódica. Bueno, decíamos este es el gráfico del seno, podemos hacer el gráfico del coseno, que para 0 vale 1, y para pi sobre 2 vale 0, lo vemos acá en la tabla. Bueno, y todos los otros valores, de nuevo, también es una función con dominio todos los reales e imagen entre menos 1 y 1. Bien, hasta ahí habíamos llegado en la última clase. Hoy lo que vamos a ver es cómo resolver ecuaciones que involucran funciones trigonométricas. Para eso vamos a recordar un poquito lo que eran funciones inversas. Decíamos, si yo tengo una función f de x igual a y, al aplicar la función inversa sobre y, obtengo x. ¿Sí? Si aplicamos de este lado la función inversa, por la definición de función inversa f a la menos 1 aplicada sobre f de x, nos devuelve x. Las funciones trigonométricas, si bien son periódicas y por lo tanto es muy difícil pensar que tengan inversa, porque para que tengan inversa habíamos pedido que la función sea biyectiva, y entre esas cosas es que sea inyectiva, o sea que no tenga para dos valores distintos el mismo valor de la imagen. Sí podemos definir las inversas si restringimos el dominio de estas funciones. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico de la función seno, y si pensamos en un tramo de la función seno en donde ésta sea inyectiva, o sea que para dos valores de x tome siempre valores distintos de y, podemos por ejemplo tomar desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. En este tramo la función es inyectiva y con imagen entre menos 1 y 1 la hace sobreyectiva, por lo tanto va a existir la inversa. Y lo mismo podemos hacer para el coseno, buscar un tramo de la función en donde sea inyectiva y definimos, acotamos o restringimos el dominio para poder decir que la función tiene inversa. Los nombres que toman las funciones inversas de estas funciones trigonométricas son arco, algo y el nombre de la función original, ¿sí? Por ejemplo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, y estas son las formas en las que se denotan: arcsen, arccosen y arctan, por ejemplo, y bueno, lo mismo con las otras tres que me están faltando. Como decíamos, si el seno de x lo definimos desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2,
y que tiene conjunto de llegada o igual a la imagen entre menos 1 y 1, la función inversa del seno va a tener como dominio los valores entre menos 1 y 1 y como imagen los valores desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Algo similar podemos plantear para el arco coseno o para las otras funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo usar esto para resolver ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, si nos plantean que el coseno de un ángulo es igual a un número p y nos preguntan cuál es el valor de ese ángulo alfa, si aplicamos la función inversa del coseno de ambos lados de la ecuación, vamos a tener el arco coseno evaluado en el coseno de alfa, va a ser igual al arco coseno de p. Y al aplicar la función inversa sobre una función obtenemos el argumento, o sea que del lado izquierdo vamos a estar obteniendo que alfa es igual al arco coseno del número p. Acá cuando trabajemos con números esto lo vamos a poder resolver, ya vamos a verlo, pero pensemos un poquito más. Acá yo estoy encontrando un ángulo alfa cuyo coseno es igual a p. ¿Es la única solución que puedo encontrar? Supongamos que acá tenemos, este es el ángulo alfa del que estamos buscando y está marcado en rojo cuál es el coseno de alfa. En la circunferencia unidad, ¿es el único, este alfa que tengo acá, es el único cuyo coseno es este tramo marcado en rojo, cuya coordenada x es esto que está marcado en rojo? Bueno, la respuesta es que no es el único. Podemos tomar este ángulo que acá está medido hacia abajo, si le pusimos un menos alfa, podría haber ido desde hacia los positivos y dar toda la vuelta hasta acá. Pero bueno, si yo mido en sentido horario, los ángulos son negativos, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos comparten el coseno, comparten la coordenada x. Entonces siempre que tengamos algún valor de seno y coseno, ángulos que no estén sobre los ejes coordenados, ¿sí? En cualquier lugar de la circunferencia que no sea sobre los ejes, siempre vamos a tener al menos dos soluciones, ¿sí? Para este caso las soluciones son el alfa que está dibujado acá y menos alfa también es solución porque tiene el mismo valor de coseno. Y esto pasa porque la función coseno es par, ¿sí? El coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa, entonces sí o sí voy a encontrar estos dos valores. Y ahora otra pregunta más, ¿estos dos son las únicas soluciones que podemos encontrar? Bueno, de nuevo la respuesta es no, porque estos ángulos en la circunferencia, como lo estamos viendo, lo estamos midiendo entre 0 y 2pi, pero el dominio del coseno van a ser todos los reales. Yo podría seguir dando vueltas en esta circunferencia y cada vez que dé una vuelta completa y vuelva a caer al mismo punto, me voy a encontrar con otro ángulo que tiene la misma solución. Entonces, las soluciones, como son funciones periódicas, las soluciones siempre van a ser el ángulo que encontremos más todas las vueltas que queramos dar, ¿sí? Si estoy en este punto negro que está marcado acá, doy una vuelta, vuelvo a caer acá, o sea, le sumo 360 grados. Ahora vuelvo a sumar 360 grados y otra vez siempre voy a encontrar un ángulo nuevo que tiene el mismo valor de coseno. Bueno, ¿cómo sumar esas vueltas? Las expresamos así. N por 2pi. 2pi es una vuelta y n es todas las vueltas que yo quiera dar, ¿sí? N es un número entero cualquiera. Y la otra solución en este caso va a ser menos alfa más todas las vueltas que yo quiera darle. Veamos ejemplos con números que va a ser un poco más fácil para entender cómo vamos a resolver estas ecuaciones. Tenemos que encontrar cuál es alfa, tal que el seno de alfa es igual a 1/2. Para resolver todos estos ejercicios, lo que ustedes tienen que hacer es tener cerca el machete con la tablita de los valores de seno y coseno para los ángulos notables, seno, coseno, tangente, lo que hayan completado para los ángulos notables,
Y lo otro que vamos a usar muchísimo es un gráfico de la circunferencia unitaria, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, acá tengo mi machete en donde tengo el seno y coseno de los ángulos notables. Me pregunta cuál es el alfa tal que su seno es igual a 1/2. Si yo vengo acá a la tabla, puedo encontrar que para pi sobre 6, el seno de pi sobre 6 es 1/2. Entonces los voy a graficar sobre la circunferencia. ¿Sí? Acá tenemos dibujado pi sobre 6, que son 30 grados, y el valor de seno de pi sobre 6 es lo que está marcado acá en azul sobre el eje Y. ¿Sí? El seno es la coordenada Y del punto que marcamos. Bueno, de nuevo preguntamos, ¿es la única solución? ¿Hay otra solución, otro ángulo que comparta el mismo valor de la coordenada Y? Bueno, la respuesta es que sí, siempre vamos a encontrar al menos dos soluciones en una circunferencia, y en este caso lo podemos encontrar en el segundo cuadrante, que es este ángulo que está marcado acá, que es 5pi sobre 6. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el valor de ese? Fíjense que este triangulito es el mismo que está acá, y si acá tenemos pi, me falta un pi sobre 6, ¿sí? Tengo pi menos un pi sobre 6 me da 5pi sobre 6. Entonces, estos dos ángulos cumplen que su seno es igual a 1/2. Y de nuevo, ¿son las únicas soluciones? No, voy a tener todas las vueltas que yo quiera dar, desde pi sobre 6 más una vuelta, más dos vueltas, más n vueltas, y desde 5pi sobre 6 más una vuelta, 2n. Entonces expresamos así la solución general. Todas las soluciones generales van a ser alfa igual a pi sobre 6 más 2n pi, unión todos los alfa igual a 5pi sobre 6 más 2n pi. Estas son todas las soluciones para la ecuación seno de alfa igual a 1/2. Veamos otro ejemplo, que este es uno de los ejercicios que tienen ustedes para resolver en la guía. Coseno de alfa igual a menos raíz de 3 sobre 2. De nuevo tenemos la tablita de valores para los ángulos notables cerca. Nos fijamos y en el primer cuadrante, que son los ángulos notables, no tenemos ninguno que tenga cosenos negativos, ¿sí? Los cosenos negativos van a estar en el segundo cuadrante. Lo graficamos, este es el valor de, estamos buscando un ángulo cuyo coseno es menos raíz de 3 sobre 2. El coseno es la coordenada X del ángulo que busquemos. Entonces, lo dibujamos sobre la circunferencia unidad, es este que está acá. Y como dijimos que para encontrar cuál es el primo hermano, ¿sí?, de los ángulos notables, voy a tener que buscarlo, ubicarlo en el primer cuadrante y después ver cómo se relacionan. Entonces, lo que yo hago acá es dibujar esta misma cantidad, pero sobre en la dirección de los X positivos, y voy a pensar cuál es el ángulo cuyo coseno es raíz de 3 sobre 2 positivo, ¿sí? Ese mismo valor pero en positivo, en los X positivos. Venimos a la tabla y el ángulo cuyo coseno es raíz de 3 sobre 2 es pi sobre 6. Bueno, es una casualidad que es el mismo ángulo del ejemplo anterior, ¿sí? Pero puede ser cualquier otro número. Entonces, para pi sobre 6 sabemos que su coseno es raíz de 3 sobre 2. Si uno hace esto de trasladar este triángulo hacia el otro lado, ese mismo triángulo, ¿sí?, sabemos que la coordenada X es exactamente la misma que la que tenemos allá, pero la coordenada en el segundo cuadrante, la coordenada X, tiene valor negativo. Entonces, ¿cuál es este ángulo cuyo coseno es menos raíz de 3 sobre 2? ¿Sí? Lo vemos ahí, es el mismo que encontramos antes, es 5pi sobre 6. A pi le restamos uno de estos triangulitos, ¿sí? Acá se ve más claro lo que yo nombré en el anterior. Y nos volvemos a preguntar, ahora, la solución que encontramos es esta, ¿sí? La que estamos buscando es esta con línea continua. El ángulo cuyo coseno es menos raíz de 3 sobre 2 es 5pi sobre 6. Es el único cuya coordenada es menos, coordenada X es menos raíz de 3 sobre 2.
Bueno, no, siempre vamos a encontrar dos soluciones. En este caso queremos que se mantenga la coordenada X, entonces yo trazo esta línea vertical para encontrar un ángulo que queda en el tercer cuadrante. Y acá, para calcular cuál es este ángulo, bueno, decimos a pi, que es este 180 grados, le tengo que sumar un pi sobre 6, o sea, son 7 pi sobre 6. A ver si limpiamos un poquito el gráfico. Esos son entonces mis dos ángulos cuyo coseno es menos raíz de 3 sobre 2. Es el 5 pi sobre 6 y el 7 pi sobre 6. Y volvemos a preguntarnos, ¿son los únicos? No, tenemos las infinitas soluciones de dar las infinitas vueltas, las n vueltas que queramos. Entonces la forma general de la solución va a ser alfa igual a 5 pi sobre 6 más n por 2 pi, unión los alfa igual a 7 pi sobre 6 más 2n pi, con n en los enteros. Y veamos un ejemplo más de ecuaciones trigonométricas. Este también es uno que tienen para resolver en la guía. Seno de x es igual al coseno de 2x. Acá es un poco distinto, o se ve al principio un poco distinto de lo que veníamos haciendo, porque no me dan directamente que el seno o el coseno sea igual a un número, sino que acá están igualando dos funciones trigonométricas que tienen distintos argumentos. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre esta expresión para ver cómo resolverla. Veamos que el lado derecho de la ecuación, coseno de 2x, lo podemos pensar como el coseno de x más x. Y acá vamos a aplicar la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos que vimos hace un rato. El coseno de la suma de dos ángulos dijimos que era coseno coseno menos seno seno. Entonces, como acá tengo el mismo ángulo, me va a quedar coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Coseno por coseno menos seno por seno. Tengo el mismo ángulo, me quedan los cuadrados. Ahora vamos a utilizar la identidad trigonométrica, esta fundamental, que nos dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y vamos a expresar el coseno cuadrado que apareció acá en términos del seno. O sea, el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, ¿sí? De espejo nada más de acá. Y a ese valor lo voy a reemplazar en la expresión que acabo de encontrar para el coseno de 2x. Entonces, al coseno de 2x voy a reemplazar el coseno cuadrado, es 1 menos seno cuadrado, y tengo este otro menos seno cuadrado, o sea que me queda 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces, volvamos a la expresión original. Teníamos que el seno de x es igual al coseno de 2x, y al coseno de 2x lo voy a reemplazar como esto que acabamos de encontrar, igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Acá voy a operar un poquito más, voy a hacer que me quede todo lo que una ecuación igualada a 0, seno de x más 2 seno cuadrado de x menos 1 igual a 0, y fíjense que esto tiene la pinta de una ecuación cuadrática en el seno de x. Entonces voy a hacer un cambio de variable, le voy a llamar z al seno de x. Entonces a esta expresión la voy a escribir en términos de z. Me va a quedar 2 por z cuadrado más z menos 1 igual a 0. Y para resolver esto vamos a tener que resolver una simple cuadrática buscándole las raíces. ¿Cómo buscamos las raíces? Con Bhaskara, menos b, que es 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 veces a. Resolviendo esto, pueden hacer ustedes la cuenta y aparte, yo directamente ya les digo acá la solución. Si es solo una cuenta simple, encuentro dos raíces que son z1 igual a 1 medio y la segunda raíz es z igual a menos 1. Vamos a cambiar de hojas y ya lo volvemos para allá. Acuérdense entonces, encontré estas dos soluciones para z.
pero mi ecuación original es en x, a mí no me interesa una solución en z, yo tenía que resolver cuáles eran los valores de x que satisfacían que el seno de x sea coseno de 2x. Bueno, entonces vamos a deshacer el cambio de variable. Z es el seno de x y hemos encontrado que una de las soluciones es que z es igual a un medio. O sea que lo que yo estoy buscando es que el seno de x, reemplazo ahí el valor, es igual a un medio. Que este es el ejemplo que hicimos recién, no lo voy a repetir, ¿sí? Pero habíamos encontrado que para que el seno de un ángulo sea igual a un medio, ese ángulo tenía que ser pi sobre 6 o su compañero que está en el segundo cuadrante, que es 5 pi sobre 6, y por supuesto las infinitas soluciones. Entonces pi sobre 6 más 2n pi y 5 pi sobre 6 más 2n pi. Esto es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Vuelvan un poquito para atrás para ver cómo lo hemos calculado. Eso es por un lado. La otra solución que habíamos encontrado de la cuadrática escrita en z era que z era igual a menos 1. Entonces, estamos buscando cuáles son los valores que seno de x es igual a menos 1. Si vamos a la circunferencia unitaria, que el seno de x sea igual a menos 1, o sea que la coordenada y de un ángulo sea igual a menos 1, es esto que está marcado acá en azul, el único ángulo que cumple esa condición es el 3pi sobre 2, el único ángulo en 2pi. Pero por supuesto tenemos las infinitas soluciones, o sea que la solución general de esta parte van a ser el 3pi sobre 2 más 2npi, todas las vueltas que quiera dar, ¿sí? Fíjense que acá, a diferencia de lo que pasó en el otro lado de la resolución, solo encontré una solución, y esto es lo que yo les decía en un principio. Cuando el ángulo está en el medio de alguno de los cuadrantes, que no quede sobre el eje de las x, siempre vamos a encontrar dos soluciones. Pero cuando el ángulo que estamos buscando cae justo sobre alguno de los ejes coordenados, no necesariamente vamos a encontrar dos soluciones, ¿sí? Tampoco es que vamos a encontrar una sola, eso va a depender del problema, pero en general vamos a encontrar uno y bueno, todas sus n vueltas. Entonces, la solución general es la unión de todas estas soluciones, ¿sí? Los pi sobre 6 más 2n pi, los 5 pi sobre 6 más 2n pi y los 3 pi sobre 2 más 2n pi. Esa es la solución para seno de x igual a coseno de 2x. Bien, vamos a abandonar por ahora, por un rato, a las funciones trigonométricas y vamos a ver unos nuevos tipos de funciones, las últimas de esta parte, de esta guía. Vamos a definir la función exponencial. Vamos a tomar un a mayor que 0, x en los reales, y definimos f de x igual a la x. Esto es lo que le llamamos función exponencial. Ya vamos a hablar un poquito más del nombre cuando veamos algunas variantes. ¿Cómo se comporta esta función exponencial? Cuando a es mayor que 1, vamos a decir que son funciones crecientes, ¿sí? A medida que yo aumento los valores de x, aumenta el valor de f de x o de y. Y la variedad de funciones que vamos a ver es dependiendo de la base, esto que es a, se llama la base. A medida que a aumenta, fíjense acá hay tres gráficos. Un gráfico en donde la base es el número e, que vale 2,70 y pico. Otro gráfico en donde la base es 2 y otro gráfico en donde la base es 1,5. O sea que el valor de la base va aumentando desde el rojo al negro al azul, ¿sí? Este es el que tiene la base más grande. Entonces, cuanto más grande sea la base, más empinada es esta función. Y ahora con esto del coronavirus habrán escuchado hablar de funciones exponenciales por todos lados. Bueno, acá se las presento. Esta es la función exponencial de la que tanto se está hablando. Fíjense, una particularidad es que todas estas funciones exponenciales, sin importar el valor de la base, cuando x es igual a 0,
pasan por el 1, ¿sí? Y vale 1, porque bueno, es lo que tenemos acá. Si tengo a a la 0, no importa cuál sea el número a un número elevado a la 0 me da 1, y eso es lo que estamos viendo en este gráfico. Ahora, cuando a es menor que 1, acá están escritos como por ejemplo un medio, ¿sí? Eso es un número menor que 1, pero al 1 medio lo podemos pensar como 2 a la menos 1, o directamente podemos escribir como 2 a la menos x. Estas son formas distintas de escribir lo mismo. Bueno, fíjense, cuando la base es menor que 1, por supuesto que es mayor que 0. No está definido para números negativos esto, ¿sí? La base no puede ser negativa. Entonces, cuando a está entre 0 y 1, la función es decreciente. O sea, para valores muy chicos negativos de i, la función tiene valores y muy grandes, y a medida que va creciendo el valor de x, la función se va haciendo más pequeña. En cualquiera de estos dos casos, acá no se nota muy bien en el gráfico porque la línea es muy gruesa, las funciones estas nunca cortan, nunca pasan por el 0, no se pasan para abajo, ¿sí? No toma valores negativos, ni siquiera toman valores igual a 0, ¿sí? Se acercan mucho al 0, pero sin tocarlo. Bueno, eso que estoy describiendo acá en el gráfico lo podemos escribir en términos de lo que ya venimos usando. Bueno, el a a la 0 igual a 1 es válido tanto para a mayor que 1 como para a menor que 1, ¿sí? Ese es el punto de cruce. El dominio de esta función exponencial son todos los reales, ¿sí? Para cualquier valor de x esto está bien definido, no tiene problemas. Y la imagen de esta función son los reales positivos sin el 0, ¿sí? Va desde 0 hasta más infinito con el intervalo abierto en 0. Para guiarse un poquito más en el gráfico, yo les recomiendo que tomen 2 puntos para hacer el dibujo, ¿sí? No hacemos tablas de valores, hemos dicho en ninguna de esta parte de la materia vamos a usar tablas de valores, pero al menos necesitamos 2 puntos que nos guíen, porque pueden ver ahí cómo va cambiando la pendiente de esta función dependiendo de la base. Bueno, el 0 es uno de ellos, sabemos que a la 0 es 1 para cualquiera sea a. Y el otro valor que van a tomar de referencia es cuánto vale la función en x igual a 1. Si evaluamos acá f de x, cuando x vale 1, me queda a la 1, o sea, me queda el valor de la base. Entonces la curva roja, por ejemplo, cuando x vale 1, vale 1,5, que es el 3 medios. La curva negra para x igual a 1 vale 2, y la curva roja para x igual a 1 vale e, que es 2,70 y pico. Vamos a definir algunas propiedades de esta función, que en realidad estas propiedades ya las venimos usando cuando hablamos de las propiedades de la potenciación. Vamos a llamar a y b mayor que 0, y x e y van a ser nuestras variables que pertenecen a los números reales. En primer lugar, cuando tenemos 1 sobre a la x, esto es lo mismo que a la menos x. Y de nuevo esto sale de las propiedades de la potencia, porque al 1 sobre a lo puedo escribir como a la menos 1. A elevado a la suma de x más y es a la x por a la y. ¿Sí? O sea que producto de potencias de igual base se suman sus exponentes. Acá lo tenemos escrito al revés de lo que cuando definimos las propiedades de la potencia. Si tenemos a la x menos y, esto es lo mismo que a a la x sobre a la y, ¿sí? Que en realidad esta propiedad ni siquiera haría falta escribirla porque sale de las dos anteriores. Es una combinación de las dos anteriores. Si tenemos potencia de potencia, a la x elevado a la y, potencia de potencia se multiplican los exponentes. Me queda a la x por y. Y si tenemos un producto de dos bases a por b elevado a la x, la potencia se distribuye con respecto del producto y me queda a la x por b a la x. La base que más se usa y que más vamos a usar nosotros en esta materia es la base cuando a es igual al número e, ¿sí? A es cualquier número mayor que 0, puede ser 2, puede ser 10, puede ser pi, puede ser cualquier cosa. Bueno, la base más usada
es a igual a e, donde e es este número que es un irracional, ¿sí? Acá está escrito 2, 71, 82, 81, tiene infinitos decimales. Y cuando usamos como base e, la función nos queda e a la x, a esta es a la que se le llama función exponencial, a secas, ¿sí? Simplemente función exponencial, estamos hablando de aquella cuya base es e. Si la base es distinta de e, es un número cualquiera, un número positivo real cualquiera, entonces a la función a la x le vamos a llamar función exponencial de base a. Vamos a aclarar en el nombre que no estamos hablando de la exponencial con base e. Entonces, función exponencial a secas es cuando la base es e. Bueno, tenemos entonces esta función exponencial de base a la x, está definida, hemos dicho, desde todos los reales hasta los reales positivos sin el cero, desde 0 hasta más infinito. Y bueno, no lo volví a hacer acá el gráfico, pero hemos visto en el gráfico que es una función inyectiva, ¿sí? O sea, para cada valor distinto de x toma valores distintos de y. O si quieren, ¿se acuerdan la prueba gráfica que hacíamos? Si trazamos infinitas líneas horizontales, esa línea horizontal tiene que tocar a la curva en un solo punto. Bueno, en el gráfico de las funciones exponenciales pasa eso, son funciones inyectivas. Y como estamos definiendo el conjunto de llegada igual a la imagen, también son funciones sobreyectivas. Por lo tanto, son biyectivas y por lo tanto tienen inversa. La definición de función inversa, decíamos, es que si aplicamos la función inversa sobre la función en x, obtenemos x, ¿sí? Acá obtenemos el argumento, si lo aplicamos sobre lo que sea, obtenemos lo que está ahí adentro. Bueno, vamos a usar nombres propios para estas funciones inversas. A la función inversa de la función exponencial de base a le vamos a llamar logaritmo en base a. Entonces, si f de x es a la x, su función inversa f a la menos 1 se va a llamar logaritmo en base a de x. Y esta es la notación. Bueno, esto es solamente expresar la definición de función inversa. Decíamos que f a la menos 1 evaluada en f de x me da x. Lo mismo si evalúo f en f a la menos 1. Y ahora utilizando los nombres de la función y de su función inversa nos va a quedar que el logaritmo en base a de a la x es x. Y a elevado a la logaritmo en base a de x también es x, ¿sí? Esto es aplicar la inversa sobre la función original. Y acá tenemos la función aplicada sobre su inversa. Solamente la traducción de la definición de función inversa utilizando los nombres de las funciones y su inversa. Ahora, a la función inversa de la función exponencial, a secas, ¿sí? La que tiene base e, le vamos a llamar logaritmo natural. Solamente son nombres, ¿sí? La función exponencial no es otra cosa que una de estas donde la base es una base particular, privilegiada, ya vamos a ver en otros capítulos por qué, pero es lo mismo que esto, solo que tiene nombres diferentes para cada una de ellas. Si la base es e, tiene nombre propio, función exponencial y logaritmo natural. Si la base es una cualquiera, le llamamos exponencial de base a y logaritmo en base a. Bueno, la notación para el logaritmo natural es una ln, ¿sí? Esto que parece una i es una L minúscula, ln, logaritmo natural de x. Esa es la función inversa de la función exponencial e a la x. De nuevo la expresión de la definición, entonces me queda que el logaritmo natural evaluado en e a la x me devuelve el argumento que es x y e elevado a la logaritmo natural de x es justamente el argumento que es x. Esto lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones. Veamos un poquito más sobre los logaritmos. Pensemos en a mayor que 1, ¿sí? Que es lo que de más utilidad y lo que vamos a utilizar en todo lo que es este práctico. Tenemos la función exponencial definida, la exponencial de base a, definida de r en 0 a más infinito, y
dijimos la función inversa tiene como dominio la imagen de la función original y como imagen el dominio. Entonces la f a la menos 1 va desde el 0 más infinito a todos los reales. En este gráfico podemos ver la curva negra es la función exponencial de base 2, ¿sí? La 2 a la x. Y la curva azul es la función exponencial, o sea, es e a la x. Bueno, las funciones inversas, que no me acuerdo si esto lo hemos mencionado en la primera clase que hablábamos de inversa, para dibujarla tenemos que girar la cabeza para ver dónde queda la función inversa. Bueno, acá ya están dibujadas directamente en negro, pueden ver acá de este lado derecho del gráfico, está la función inversa de la función 2 a la x, o sea, el logaritmo en base 2 de x. Esa es la curva negra que ven acá. Y la curva azul es el logaritmo natural de x, que es la inversa de la a la x. Para poder encontrar alguna simetría, ¿sí? Porque esto de andar girando la cabeza y después hacer el gráfico es medio difícil. Bueno, estas funciones, las funciones inversas, son simétricas respecto de la curva y igual a x, ¿sí? De la recta y igual a x. Fíjense que la distancia de los puntos de la función original a esa línea es la misma distancia que de los puntos de la inversa a esa línea, ¿sí? Bueno, algo para mencionar acá, como habíamos mencionado que las exponenciales evaluadas en x igual a 0 dan todas 1, los logaritmos, no importa en qué base lo estamos haciendo, evaluados en x igual a 1, todos ellos dan 0. Vamos a mencionar ahora algunas propiedades de los logaritmos. Para a mayor que 1, el logaritmo en base a del producto de x por y es la suma del logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a de x a la y va a ser y por el logaritmo en base a de x. Fíjense que la potencia que está acá adentro sale del logaritmo y se pone a multiplicarlos por acá adelante, ¿sí? Entonces baja y multiplica al logaritmo en base a de x. El logaritmo en base a del cociente x sobre y va a ser la resta de los logaritmos, logaritmo en base a de x, menos el logaritmo en base a de y. De nuevo, esto es una combinación de las dos propiedades anteriores, porque al 1 sobre y que tenemos acá lo podemos pensar como y a la menos 1 y caemos en una de las definiciones de acá arriba. Bueno, y en general nosotros vamos a tratar de expresar o de trabajar siempre con logaritmos naturales y función exponencial, y a las funciones exponenciales de otra base la podemos escribir en términos de la función exponencial base e, ¿sí? Esta es la forma de expresar la función exponencial de base a la x, la podemos escribir como e a la x por el logaritmo natural de la base a. Y al logaritmo en base a de x lo podemos expresar en términos del logaritmo natural como el cociente entre el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de la base. Entonces, cualquiera sea la base con la que estamos trabajando, con estas transformaciones podemos pasar a trabajar en base e, ¿sí? En exponencial y en logaritmo natural. Vamos a ver cómo aplicar esto de las funciones inversas que son el exponencial y el logaritmo, ¿sí? Una es la inversa de la otra, para resolver ecuaciones. Por ejemplo, queremos resolver la ecuación raíz cuadrada de e a la x igual a e a la raíz de x. Lo primero que vamos a hacer en estos tipos de ejercicios, y de hecho creo que lo venimos haciendo también en los anteriores, es ver para qué valores de x tiene sentido esta igualdad. Entonces vamos a ver en dónde están bien definidas cada una de las expresiones que aparezcan. Por ejemplo, acá tenemos la raíz cuadrada de algo. Para que la raíz cuadrada de algo esté definido en los reales, el argumento tiene que ser mayor o igual que 0.
Pero acá, que tenemos la raíz cuadrada de e a la x, recién lo vimos en el gráfico, que e a la x siempre toma valores positivos, o sea que no va a tener problemas esta radicación. En cambio de este lado, que tenemos e elevado a la raíz de x, e evaluado en raíz de x, esta raíz de x tiene que estar bien definida. Entonces, acá sí vamos a poner un condicionamiento que va a hacer que los x tienen que ser mayores o iguales que 0 para que esta ecuación tenga sentido en los reales. Esto lo guardamos por acá en un costadito y nos acordamos al final, cuando encontremos las soluciones, de venir a chequear si cumplen con el requisito de definición de la ecuación. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Acá a la raíz de x del miembro izquierdo, yo lo voy a escribir como una potencia fraccionaria, ¿sí? La raíz cuadrada es la potencia a la 1/2. Entonces solamente estoy cambiando la notación, pero no hice ningún cálculo todavía, ¿sí? Entonces tenemos que el miembro izquierdo es e a la x elevado a la 1/2. Y al derecho no lo toco por ahora. Acá, utilizando la propiedad que vimos de las exponenciales, potencias de potencias se multiplican los exponentes, o sea que del miembro izquierdo me va a quedar e a la 1/2 de x, y el miembro derecho no lo toco, es e a la raíz de x. O sea que tengo exponencial de algo igual a exponencial de algo. Nos vamos a tratar de sacar de encima la función exponencial. ¿Cómo hacemos para sacárnosla de encima? Le aplicamos su función inversa. Entonces aplico la función inversa de la exponencial de ambos lados de la ecuación. ¿Cuál es la función inversa de la exponencial? El logaritmo natural. Entonces aplico logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Y si yo estoy aplicando la inversa sobre la función original, lo que me va a devolver por la definición de función inversa es el argumento, ¿sí? En los dos casos tengo la inversa aplicada sobre la función, me tiene que escupir el argumento. O sea que me queda que 1/2 de x es igual a la raíz de x. Y acá estamos en un problema de los primeros de la guía, ¿sí? Tengo que resolver una ecuación en x, en polinomios. Bueno, lo que puedo hacer acá es elevar al cuadrado de ambos lados. Me va a quedar que 1/4 de x al cuadrado es igual a x. Voy a pasar restando la x para igualarla a 0. Me queda 1/4 x al cuadrado menos x igual a 0. Puedo sacar factor común, x en ambos términos aparece. Entonces me queda x multiplicado por 1/4 x menos 1. Esto tiene que ser 0. Y acá estamos en el problema de el producto de dos números es igual a 0 cuando alguno de ellos lo sea. Entonces una solución va a ser que x sea 0 y la otra solución va a ser que 1/4 de x menos 1 sea 0. Resolvemos un poquito más este lado, paso sumando el 1 y acá puedo pasar multiplicando el 4 para despejar el valor de x. Entonces encontramos dos soluciones, x igual a 0 o x igual a 4 son solución de la ecuación original. Nos fijamos si cumple con el requisito, son mayores o iguales que 0, sí. Entonces estas dos son las soluciones de la ecuación original. Veamos otro ejemplo más. Tenemos la raíz cúbica del logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x. De nuevo miremos un poquito cuáles son las condiciones para que esta ecuación esté bien definida. La raíz cúbica no tiene problemas nunca, está bien definida para todos los reales, pero el que sí tiene problemas es el logaritmo natural, que está definido para los x mayores que 0, ¿sí? Vimos en el gráfico que solamente su dominio eran desde 0 hasta más infinito. Entonces esa va a ser la condición para que para que esté bien definida la ecuación, que los x sean mayores que 0. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Veamos cómo trabajar un poquito el miembro derecho. El logaritmo de la raíz cúbica de x, voy a escribir esta potencia fraccionaria, ¿sí? La raíz cúbica como potencia fraccionaria, me queda el logaritmo natural de x a la 1/3. Y acá usamos esa propiedad del logaritmo en que tenemos el logaritmo de una potencia
la potencia sale, baja y multiplica el logaritmo de lo que tenemos adentro. Entonces me queda 1/3 por el logaritmo natural de x. Eso es lo que tenemos acá en el miembro derecho. Entonces, reemplazándolo en la ecuación esta original, del lado izquierdo no hice nada, raíz cúbica del logaritmo natural de x es 1/3 del logaritmo natural de x. Si yo ahora elevo al cubo de ambos lados, de este lado voy a encontrar el logaritmo natural de x, es igual a 1/3 por el logaritmo natural de x, todo elevado al cubo. Acá puedo distribuir la potencia, ¿sí? Porque tengo el producto, la potencia de un producto va a ser 1/27 por el logaritmo natural al cubo. Y tomando el miembro izquierdo igualado a esta última parte de la ecuación, voy a pasar restando, ¿sí?, este número que encontré. Me queda el logaritmo natural de x menos 1/27 del logaritmo cubo de x igual a 0. Tengo logaritmo natural en ambos términos, entonces lo voy a sacar factor común. Me queda que el logaritmo natural multiplicado por 1 menos 1/27 del logaritmo natural cuadrado es igual a 0. Y acá vuelvo a hacer el mismo juego de siempre. El producto de dos factores es igual a 0 cuando alguno de ellos lo sea. Entonces, una solución va a salir de resolver que el logaritmo natural de x sea 0 y la otra solución de que toda esta resta sea igual a 0. Desde el lado izquierdo, para que el logaritmo natural sea 0, dijimos que sin importar de hecho cuál era la base, cuando x es igual a 1, el logaritmo es igual a 0. Entonces la solución para que el logaritmo sea 0 es que x sea 1. Y de este otro lado que tenemos, voy a tratar de resolver esta ecuación. Simplemente sumé, pasé sumando este término, después lo multipliqué por 27 de ambos lados. Me queda que 27 es igual al logaritmo natural cuadrado de x. Voy a resolver un poco más, voy a tomar la raíz cuadrada de ambos lados y acá me va a quedar la raíz de 27, y la raíz cuadrada de un número al cuadrado, habíamos visto cuando vimos el capítulo de valor absoluto, que esa era la definición justamente de valor absoluto del argumento, ¿sí? La raíz cuadrada del logaritmo natural cuadrado me queda el módulo o valor absoluto del logaritmo. ¿Cuáles son las posibles soluciones para esto? Que el valor absoluto del logaritmo sea raíz de 27, quiere decir que o bien es el logaritmo igual a raíz de 27 o es igual a menos raíz de 27, ya que el módulo de estos dos es el mismo, ¿sí? O lo pueden hacer también con la definición de módulo y van a llegar a este resultado. Entonces, estamos encontrando hasta acá que el logaritmo natural es raíz de 27 o menos raíz de 27. Déjenme escribirlo como más menos raíz de 27 y vamos a seguir resolviendo. Yo lo que estoy buscando es x, entonces me tengo que sacar de encima el logaritmo natural. ¿Cómo me saco de encima el logaritmo natural? Aplicándole la función inversa. Entonces aplico la función inversa del logaritmo natural de ambos lados, no se vayan a olvidar, y esta es la propiedad uniforme. Entonces me va a quedar e a la logaritmo natural de x es igual a e a la más menos raíz de 27. Y de este lado, cuando yo aplico la función inversa sobre la función original, lo que me devuelve es el argumento, o sea que de este lado me está quedando x es igual a más menos raíz de 27. Entonces, la solución final va a ser x igual a 1, x igual a e a la raíz de 27 o x igual a e a la menos raíz de 27. Nos fijamos, está dentro de las soluciones, acá pedíamos que x sea positivo. 1 es mayor que 0, sí. E a la raíz de 27 es positivo, sí. E a la menos raíz de 27 es positivo, sí. Ni siquiera sé cuánto valen, pero yo sé que que las funciones exponenciales son siempre positivas, ¿sí? Piensen siempre en el gráfico de las funciones exponenciales que tienen imagen que va desde 0 hasta más infinito. O sea que todos estos son positivos, por lo tanto son solución de mi ecuación original. Y veamos el último de los ejemplos. Tenemos, también es uno de los ejercicios de la guía, tenemos el logaritmo natural de x más 2 más el logaritmo natural de x más 4
es igual al logaritmo natural de 2x más 5. Como siempre, lo primero que hacemos es pensar dónde está bien definida esta ecuación. Bueno, acá para que los logaritmos estén bien definidos, los argumentos tienen que ser positivos, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que x más 2 sea positivo, que x más 4 sea positivo y que 2x más 5 sea positivo. Todos al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a estar buscando la intersección de estos, ¿sí? Que se cumplan todos a la vez. Acá resolvemos un poquito más, nos dice los x mayores que menos 2, los x mayores que menos 4 y los x mayores que menos 5 medio. Lo pueden dibujar sobre la recta real y ver cuál es la intersección de x mayor a la derecha de menos 2, a la derecha de menos 4 y a la derecha de menos 5 medio. Y la intersección es cuando hayan pintado de los tres colores a la vez. Nos va a quedar que son todos los x mayores que menos 2. Una vez que hemos visto en dónde está bien definida la ecuación, podemos ir a trabajar sobre la ecuación. Fíjense que acá tenemos la suma de dos logaritmos. Vamos a usar la propiedad que vimos del logaritmo, que la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto de los argumentos. Entonces, a esto que teníamos acá arriba lo convertimos en el logaritmo de x más 2 por x más 4, y del lado derecho no hacemos nada, es el logaritmo natural de 2x más 5. Tenemos logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Nos lo queremos sacar de encima, le aplicamos su función inversa, que es la función exponencial. Entonces la exponencial en el logaritmo del producto es igual a la exponencial en el logaritmo de 2x más 5, y cuando aplicamos una función sobre su inversa, lo que nos escupe es el argumento. Entonces acá nos va a quedar que el producto de x más 2 por x más 4 es igual a 2x más 5. Y esto es un problema de los primeros de la guía en donde tenemos que resolver una ecuación cuadrática en x. Acá apliquemos propiedad distributiva del miembro izquierdo, nos queda x cuadrado más 4x más 2x más 8 igual a 2x más 5. Vamos a juntar todos los x y pasar estos 2x más 5 para el otro lado para igualarla a 0. Tenemos esta expresión acá, x al cuadrado más 6x más 8 menos 2x menos 5 igual a 0. Juntamos los términos lineales, o sea que me queda la cuadrática x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Y esto lo vamos a resolver, como siempre, aplicando la fórmula de Bhaskara para encontrar sus raíces. Resolvemos, ¿sí?, esta ecuación. Acá escribí un poquito más las cuentas, pero ustedes las pueden hacer después parando el video. Y encontramos dos soluciones. Que una raíz de esta expresión es x igual a menos 1 y la otra raíz es x igual a menos 3. Y acá podría terminar el problema, pero no nos tenemos que olvidar de preguntarnos si estas soluciones viven en el intervalo de definición de la ecuación. X igual a menos 1, ¿satisface que sea mayor que menos 2? Sí, porque está a la derecha de menos 2, o sea que es mayor que menos 2. Bien. X igual a menos 3, ¿satisface que está en el intervalo x mayor que menos 2? No. Entonces, la única solución de esta ecuación que tenemos acá arriba son los x, es x igual a menos 1. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.